Continuamos con la pregunta 29, que nos dice que identifiquemos la opción que comprenda o tenga la frase incorrecta. En este caso vemos que dice empresa privada de seguridad. ¿Se acuerdan cuando vimos anfibología, que es aquella que va a dar dos sentidos, varios sentidos a la oración? En este caso, pues estamos diciendo que es una empresa que no cuenta con seguridad. Lo que debería decir es empresa de seguridad privada. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. En la pregunta 30 se nos pide que seleccionemos el inciso que tiene utilizado correctamente el gerundio, y pues en este caso es correcto el utilizar cayendo el rayo sobre el transformador, todo se oscureció. Recordemos que los gerundios son aquellas palabras, verbos que terminan en ando, en yendo. ¿Okay? Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. En la pregunta 31 se nos da una oración y se utiliza un verbo de manera incorrecta y ese verbo no corresponde. Debe corresponder el verbo indujo. Por lo tanto, estamos ante un solecismo porque hay un error de inexactitud en la claridad al hablar o al escribir, y en este caso pues es un error de inexacto porque no ese es el verbo que se debe de utilizar. Por lo tanto, es solecismo. En la pregunta 32 se pide que ustedes ordenen un texto de forma coherente. Aquí, como es un texto muy largo, les voy a dar dos tips. El primero ya se lo había dado, que es de que lean de manera lenta, no se desesperen, lean despacio. Y la segunda es, creo que la más importante y la que deberían de estar haciendo todo este tiempo, que es practicar. Porque pues en este caso pues estamos viendo lo de las propiedades de los textos, cohesión, adecuación, coherencia en este caso. Entonces sí es importante que nosotros practiquemos para que podamos tener esta habilidad. En la pregunta 33 se nos da una oración que está más bien dirigida hacia el aspecto científico y se nos pide que completemos los espacios en blanco con dos palabras y se nos dan pues varias opciones. Pudiéramos llegar a confundirnos con opinan y muerte, pero opinan y muerte como que no son palabras adecuadas para el tipo de oración que se nos está dando, que en este caso es de tipo científico. Por lo tanto, las palabras adecuadas son debaten y extinción. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. En el caso de la 34 se nos pide un ejemplo de metáfora y se nos dan 4 opciones. La primera pudieran llegar a pensar que es porque dice trabajo para llevar el pan a la casa, y sí pudiera ser que ese pan haga referencia a la comida, que no precisamente todos los días comemos pan, pero el pan también pudiera ser un hiperónimo. En cambio, el inciso D, que es está en la flor de su juventud, pues hace referencia a que cuando nace una flor, nace primero siendo un brote y cuando ya florece, valga la redundancia, pues le salen los pétalos a la flor y es el momento donde es más bonita, más bella. Y cuando uno es joven, pues es la etapa donde nos vemos mejor, ¿verdad? Todavía está tersa la piel, pues no hay arrugas. Según los estándares de belleza, pues la juventud es esa etapa donde lucimos más hermosos. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Está en la flor de su juventud, está en la cúspide de su belleza. En el caso de la 35, se nos da un texto y la respuesta correcta es reiteración, puesto que cuando dice ¿cómo habrían podido los ingenieros hacer pasar el ferrocarril por unos pasos tan difíciles? Ahí vemos una repetición en lo que es pasar
y pasos y por lo tanto esta es la respuesta correcta. En la pregunta 36 se nos da una oración donde hay una repetición innecesaria de unas palabras que a lo mejor se le está dando énfasis a la muerte, pero al decir póstumas, pues quiere decir después de la muerte, entonces repetir después de la muerte es innecesario. Sí se le está dando como un énfasis y por esa parte es un pleonasmo. Entonces esta es la respuesta correcta. En la pregunta 37 se nos da una oración que dice: Agustín sabe manejar, pero ella no. ¿Ella no qué? Ella no sabe manejar. Lo que se está haciendo, se está suprimiendo ese sabe manejar. Por lo tanto, la respuesta correcta es elipsis. La elipsis sirve para suprimir una palabra que no es necesaria, como en este caso, porque se sobreentiende que ella no sabe manejar. Por eso, esta es la respuesta correcta. En el caso de la pregunta 38, se nos pide relacionar columnas con prefijos y significados. Aquí no hay de otra más que practicar mucho lo que son los prefijos y sus significados, los sufijos y sus significados, para que podamos tener pues ya este conocimiento. Es muy importante que practiquemos o en su caso pues no los aprendamos de memoria, pero cuando practicamos pues se nos va quedando. En el caso de la pregunta 39 se nos pide que verifiquemos cuál es el inciso con la oración correcta y es esta: hay estudiantes inconformes, porque recuerden que hubieron pues no es correcto, habemos no es correcto, habían tampoco. Entonces cuando vamos a utilizar el verbo haber en su forma unipersonal, o es hay o hubo estudiantes inconformes o hay estudiantes inconformes. Estas serían las respuestas correctas. Por lo tanto, aquí la tenemos. En la pregunta 40 es con respecto a las oraciones. Recordemos que una oración compuesta es aquella que tiene más de un verbo, o sea, tiene dos verbos o más. Y en este caso, pues tenemos el verbo aparece y el verbo es, por lo tanto son dos verbos y es compuesta. En la pregunta 41 nos dan una oración y se nos pide que la tildemos, que veamos qué palabras llevan tilde, y en este caso son la palabra número 2 y la palabra número 5. La 2 es tío, ¿okay? Lleva acento en la I, y la quinta palabra es mía, que es un pronombre personal, ¿okay? Y recordemos que los pronombres personales pues se acentúan, por lo tanto esta es la respuesta correcta. En el caso de la pregunta 42 se nos dan una serie de palabras y se nos pide que veamos cuál llevan tilde. Aquí pues vamos a recordar lo que les dije en el inciso 26, que es el primer inciso del primer video, sobre las reglas de acentuación de las agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, y así pueden ver cuáles son las palabras que llevan la tilde, pues siendo estas kilómetro, diario, después, césped y pájaros y árboles. Son esas las respuestas correctas. Aquí es utilizar las reglas de acentuación. En el caso de la pregunta 43 se nos pide de qué tipo de palabra es inculto. Y entre las respuestas, pues tenemos compuesto, simple, derivado, primitivo, y la respuesta correcta es compuesto, ya que está formado por zonas que constan de dos o más palabras o de un prefijo y una raíz.
En este caso, pues tenemos como prefijo in y la raíz cultus, que significa que tiene conocimientos, y el prefijo in, que denota valor contrario a la palabra que lo acompaña. Entonces, una persona inculta es una persona que no tiene cultura, que no tiene conocimiento. En esta pregunta pudiera darse un poco de confusión, ¿ok? Tenemos que nos dice cuál de las siguientes reglas de acentuación es incorrecta de acuerdo a las normas de la RAE. Aquí lo que es incorrecto es la oración que está en los incisos de la pregunta, porque nos dice la conjunción que ha de distinguirse de un adverbio y ponen como ejemplo el más con acento y sin acento, ¿ok? Si estamos hablando de la conjunción, es el acento, ¿ok? Perdón, es la palabra más que no tiene acento. Y si estamos hablando de adverbio, es la palabra más que lleva acento. Por lo tanto, estructuralmente está mal escrita porque debería de ir primero en el adverbio que ha de distinguirse de una conjunción. Ejemplo, más, así como está, con acento, y más sin acento. De esa manera es correcta la regla. En la pregunta 45, pues se nos pide que veamos cuántas oraciones hay dentro de las estrofas del himno nacional. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Recordemos que los verboides no se cuentan como verbos porque son verboides y los verbos tienen que estar conjugados. Por lo tanto, aquí solo tenemos 4 que son intente, empapad, resuenen y truenen. Por lo tanto, la respuesta correcta es 4. En la pregunta 46 se nos pide que veamos cuáles son las palabras consideradas como neologismos y tenemos que son abrelatas porque es una palabra compuesta de 2 palabras, filmar, que viene de filme, ¿ok? Y hangar, que es francés, ¿ok? El filmar es filme de inglés, por lo tanto son palabras de nueva creación. Esta es la respuesta correcta. La pregunta 47, regresamos a la secuencia lógica y aquí les vuelvo a repetir, es práctica, es que ustedes lean despacio y que utilicen pues aquellas reglas de la propiedad de los textos que habíamos visto, adecuación, enjueción, concordancia, etcétera. En la pregunta 48 nos dan una oración con una palabra que está escrita de la misma forma, pero no significa lo mismo, que en este caso esclavo, que está escrito de manera exacta. Por lo tanto, es un homónimo y en este caso es una palabra, son palabras homónimas. Esa es la respuesta correcta. En la pregunta 49 se nos pide que veamos cuál es la palabra que lleva el acento gráfico y en este caso tenemos esta palabra aguda porque termina en vocal y la sílaba tónica está en la última sílaba, por lo tanto regresé debe de llevar acento en la última E, así que esta es la respuesta correcta. En la pregunta 50 se nos pide que relacionemos columnas y utilicemos correctamente la palabra aún. Recordemos que aún con acento equivale a todavía y aún sin acento equivale a incluso. Por lo tanto, pues ahí tenemos que hacer esa relación correctamente. Esta es la respuesta correcta. Pues damos finalizada esta retroalimentación. Les recuerdo que el día viernes tienen ustedes su propia hora de retro. Yo no voy a estar presente, pero va a estar la maestra Alex Guzmán acompañándoles. Y pues muchas gracias por su tiempo y nos vemos el miércoles para presentar su segundo simulador. Saludos.